Pero digamos, yo conté con suerte porque cuando yo llegué existía una visa que se llamaba COVID visa y era porque Ah, sí. cuando llegó la pandemia acá, mucha gente dejó de trabajar, se cuidaban y había mucha mano de obra que necesitaban mucha mano de obra, necesitaban mucha gente para trabajar. Habían muchos estudiantes, pero estaban restringidos, no podían trabajar full time. Entonces, claro, las empresas necesitaban gente, pero la gente que quería trabajar no podía trabajar. Ujú. Entonces, esa COVID visa te daba un año de estudio de trabajo sin necesidad de estudiar, sin necesidad de pagar otras visas, era gratis, pero tenías que aplicar mínimo 90 días antes de que se te venciera tu visa vigente. Eh, yo la saqué el último día, terminé de trabajar como a las 4 de la tarde y ese mismo día había ya salido una resolución que ese día quitaban la COVID visa. Entonces me tocó llegar a la casa, ponerme a buscar todos mis documentos, todo. Pedían para la COVID visa que tú tuvieras una oferta laboral. Entonces, claro, hablé con la empresa donde trabajaba de Cleaner y les dije, oye, es que para poder aplicar a una visa de trabajo necesito una carta donde diga que ustedes me quieren emplear. No necesariamente tienen que emplearme, solo decir que quieren emplearme, ya, punto. Y ¿Y la ellos lo señora me hicieron? colaboró, entonces, Oh, sí, 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 qué suerte que te hayan ayudado con eso. sí, 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 pues ellos dijeron que ellos me hacían una carta donde mm, me garantizaban por lo menos las 24 horas que ya me estaban dando de trabajo, pero que si se podía trabajar más tiempo, pues era mucho mejor, que yo era muy buen trabajador, que no sé qué, y lo otro, bueno. Entonces, claro, tanto yo como la persona con la que yo venía, aplicamos el último día. Recuerdo que apliqué a las 11 de la noche y al final me aprobaron. Yo pensé que no me iban a aprobar porque a las 11 de la noche apliqué y a los 6 días me dijeron su visa ha sido aprobada. Entonces, claro, me ahorré mucho dinero que ese año fue el que me sirvió para salir de deudas porque no tenía que pagar visa, era gratis. No tenía, lo único que tenía que pagar era el seguro. Eh, pero digamos que yo siento que conté con suerte porque me aprobaron esa COVID visa y Que era por un yo año, apliqué ¿no? en septiembre, sí, por un año, y en noviembre conseguí un trabajo en una... Ah, bueno, entonces, claro, yo tenía que seguir. Yo creo que eso fue un error de varias personas y es que, claro, a pesar de que yo cambié de visa, ya no necesitaba estudiar, yo ya había pagado un estudio y mi estudio duraba hasta octubre, finalizaba en octubre, pero yo tenía visa aprobada desde septiembre. Mucha gente que aplicó a la COVID visa dejó de estudiar porque ya podía trabajar y no era necesario estudiar. Entonces dejaron de ir a estudiar. Yo sí no, porque yo realmente necesitaba el inglés, o sea, me sentía demasiado perdido a pesar de que ya no tenía una restricción o que me dijeran, tiene que ir a estudiar. Yo decidí terminar mi estudio, entonces fui, seguía yendo a clase, entonces seguí trabajando en el aseo, pero ya cuando terminé en octubre mis clases, que ya no me limitaba a nada para trabajar de día, de noche, lo que fuera, empecé a buscar trabajo. Recuerdo que habían unos amigos tuyos que cuando yo llegué acá ellos me ayudaron como, oye, ¿cómo estás? Me invitaron varias veces a su casa, me empecé a hablar con ellos. En temas de trabajo no me ayudaron mucho porque yo ya tenía como un trabajo estable que era haciendo aseo, pero entonces alguna vez hablando con ellos, ellos hicieron una reunión en su casa para un octubre, noviembre, para esos días de que yo finalizaba clases y me dijeron, no, nosotros trabajamos en una empresa de carnes. Es una, aquí se llaman Woolworths y es como un éxito, un Carrefour, son compañías grandes donde venden muchas cosas, pero ellos estaban como en el área de carnes, en una fábrica que repartía a todos los Woolworths. Entonces me dijeron, allá es full trabajo, necesitan gente que pueda trabajar tiempo completo y pues yo con la COVID visa podía trabajar tiempo completo, entonces ellos me dan el contacto, yo llamé y empecé a trabajar desde noviembre, entonces claro, renuncié A la empresa al de aseo. aseo. Ujú. Sí, y, y ya desde ahí siento que me cambió por completo todo, Claro, ese porque año fue clave. mm, sí, no, porque claro, ponle que yo inicialmente empecé debiendo 40 millones de pesos y cuando tuve que hacer la renovación debía
35, no sé, tema de intereses y demás, aunque ya había pagado 10, no sé, 12. Mm. Pero como tenía que renovar, yo ya estaba ahorrando para eso, llevaba otros 10 millones, 12 millones. Claro, cuando me salió ese trabajo, eh, tenía algo ahorrado, entonces mi prioridad, y es entendible, ¿no? Yo conozco casos de gente que se va para Estados Unidos, dura 5 años, conozco gente que lleva 4 o 7 años. Alguna vez conocí a alguien acá que lleva 7 años acá y su inglés malísimo, su inglés demasiado malo. Pero depende de las prioridades de cada persona, ¿no? Sí. Muchas veces la gente de pronto llega a Estados Unidos, tengo varios amigos allá que no hablan inglés, pero llegan allá, se juntan con latinos, empiezan a ahorrar dinero, que es su prioridad. Entonces es muy entendible. Yo creo que ese año para mí también mi prioridad fue salir de deudas, aprovechando que no tenía que ir a estudiar. Aparte que el horario no me convenía mucho, ¿no? Porque yo trabajaba en la empresa a tiempo completo, pero trabajaba una semana 3 días y otra semana 4 días, pero trabajaba de 4 de la mañana a 4 de la tarde, trabajaba 12 horas. Y, y cuando uno quiere, uno puede, ¿no? Porque claro, yo una semana trabajaba lunes, martes y sábado. Y la otra semana trabajaba miércoles, jueves y viernes y domingo, no sé, o sea, algo así. Me Ah, cambiaban los no días tenías horarios fijos. cada semana. Pero entonces, claro, los días que yo tenía libre, uno pensaría, bueno, pero usted podía estudiar, lo que fuera. Resulta que yo me propuse a lo que yo recibiera de la fábrica, enviarlo todo para los créditos, todo, todo. Si yo me ganaba, claro, en la fábrica, como era con contrato y todo, trabajar sábados y domingos que los trabajaba me ganaba muy, o sea, ganaba muy bien. Mi hora valía 30 por hora en su momento y $30, pero trabajando sábados valía 42 y trabajando domingos valía como 57 o algo así. Trabajar 12 horas, aparte que mi sueldo era muy raro, yo nunca lo entendí, o sea, tampoco me puse a tratar de entenderlo porque a mí me pagaban de 4 de la mañana a 6 de la mañana un, Una un tarifa. valor. Ujú. Sí, de 6 de la mañana como a 10 de la mañana, otra tarifa que cumplía las 8 horas. Después de las 8 horas, o sea, después de las 10 o de las 12 no me acuerdo, a las 4 de la tarde, otro valor, que era como un recargo extra por trabajar más de 8 horas. Sí. Entonces, al final, un solo día de trabajo tenía como 3 cargos diferentes y más a veces que era sábado, domingo o que era festivo, pues tenía 4 o 5 cargos. No, eso me pagaban una hora tanto, otra hora tanto, no sé, era muy raro, Pero y al mes, pero ¿cuánto no más o ganaba más. menos, cuánto te hacías en un mes más o menos? Bueno, entonces, claro, ahí viene la diferencia. Trabajando en aseo, yo me hacía alrededor, trabajando 24 horas a la semana, yo me hacía alrededor de $700 a la semana. O sea, hablamos de $2,800 al mes. Y con eso, claro, con eso pagaba arriendo, servicios y podía enviar la cuota a Colombia, pero me quedaba en ceros. Resulta que inicié en ese trabajo y ya me empecé a ganar semanalmente. Entre la semana que trabajaba el domingo me ganaba 1.300. La semana que no trabajaba el domingo me ganaba 900, más o menos. Pero en general me estaba ganando como 4.000, 4.500 al mes. Claro, eso ya Claro, pasar de permite casi ahorrar. 3.000 Mm. a 4.500, pues era un montón. Pero claro, yo debía mucha plata en Colombia. O sea, desde mi punto de vista fue pucha de ver 30, 35 millones que había que pagar arriendo, servicios y todo. Mientras me acomodé, ponle que 2, 3 meses seguía pagando mis cosas acá y empecé a abonar de más a Colombia. Y entonces llegó un punto en que, ponle que para junio más o menos, o sea, yo inicié en noviembre, más o menos en mayo, junio, decidí enviar todo lo que recibía de la fábrica a Colombia Ujú. y sobrevivir a punta de Uber. Mi inglés era muy malo, con decirte que yo mis primeros 6 meses nunca salí del primer nivel, porque a los 3 meses que yo llegué, hacían el examen. Cada 3 meses se pasa de nivel. Mis primeros 3 meses, cuando hice el examen, yo lo perdí. Entonces volví a quedar en el mismo nivel. 6 meses en el mismo nivel, o sea, de verdad mi inglés, recomendación, estudiar antes de venir. Sí, sí, eso No, no solo siempre. por el tema del nivel, sino por poder entender realmente. A veces lo que yo he escuchado, o le he escuchado a algunas personas es como para que, sí, ya voy a ir a estudiar inglés, para que me voy a poner a estudiar antes de llegar allá, pero con No, es grave. el mejor nivel que uno llegue,
le va a abrir puertas, le va a facilitar la vida en, to- en un país totalmente. donde se habla inglés, claramente. Entonces, sí, Cuando entré a la fábrica, sí o sí me tocaba hablar con las personas, me tocaba entenderlas, me daban órdenes, me decían, no sé, traiga el carrito, lleve esto, empaque esto. Y entonces, claro, uno empieza a obtener ese vocabulario sin necesidad de estudiar, sino su vida cotidiana. Entonces, siento que ahí empecé a perderle el miedo a que la gente me hablara. El tema también pasa y es que aquí habían muchas nacionalidades, entonces los indios decían de una forma, los asiáticos de otra, los latinos hablamos de otra manera. Entonces, claro, a pesar de que uno diga que es el mismo inglés, fue pucha, sí, es verdad. y más las cosas con las palabras con R o con T, hay gente que habla demasiado rápido, entonces uno dice, pucha, no le entiendo nada. Eso dificulta mucho el aprendizaje desde mi punto de vista porque siento que, no sé cómo sea en Estados Unidos, es el inglés que uno siempre ha venido manejando. Me Eso pasó es mucho, por ejemplo, especialmente eso, que es el inglés que siempre hemos escuchado en películas, es el inglés exacto, que siempre hemos hemos... escuchado, exacto, En cambio, el australiano es pero no, uno, el australiano es nuevo para nosotros, sí. por ejemplo, me pasaba con agua. Entonces, claro, yo me acuerdo que en el colegio que agua, water o water, no sé. Y uno llega acá y la gente le decía, Bora, Guara, Guara, A mí Guara. ¿Do you wanna Bora? me pasó algo muy gracioso con el agua porque en una clase de inglés cuando llevábamos como 6 meses en Australia, el tema de la clase era el medio ambiente. Y yo quería decir agua sucia, le dije como 7 veces agua a la profesora y ella nunca fue capaz de entenderme. Se lo dije de todas las No, maneras que a mí se me ocurrían y ella se veía confundidísima. Por allá alguien que me entendió se lo supo mencionar y ella, water. 7 veces le dije agua y no. ella nunca me entendió. Alguna vez en ese mismo trabajo que te cuento, me decía un señor, me decía así, ¿Do you marry? ¿Do you marry, man? Y yo, ¿Do you marry? ¿Do you marry? Y jamás le entendí. Hasta que ya después me dijo, single, single, I don't know. Y yo, Si claro estás que se estaba casado. casado, Sí, sí. pero que si uno viene con la costumbre de decir Mary, Sí, claro, como un claro. poquito más, ¿sí? Sí, al final Entonces, en general yo creo que eh, depende, cada historia es diferente y dependiendo del nivel con el que uno llegue, así mismo será el progreso, pero yo en general yo creo que los primeros 6 meses no son suficientes para, o sea, el que va no, creyendo que en los primeros 6 meses se va a volver ya bilingüe, no lo logra porque no es suficiente, no es suficiente por más, y más no, si le sumamos que hay que trabajar, que hay que hacer otras cosas que... exacto. En 6 meses es lograble poder llegar a un nivel intermedio bueno, pero dedicándole mucho tiempo, qué cosa que yo no podía hacer porque yo tenía que trabajar. Después que cambié de visa, me dediqué fue a trabajar y no a estudiar. Bueno, Entonces, luego siento, de, yo creo que ya podemos pasar a la última renovación que hiciste luego de esa, cuando se te acabó la visa COVID, ¿qué tipo de renovación hiciste? mi COVID visa se acababa, empezaron a llegar rumores de que todos los COVID visa lo estaban sacando. Entonces, o sea, no les estaban renovando las visas, entonces fue pucha, yo, digamos, ya salía de deudas, pero no tenían ahorrado, entonces otra vez vuelva. Y es como un ciclo, ¿no? Tú ahorras para pagar renovaciones. Sí o sí necesitaba más inglés porque a pesar de que yo quería estudiar un curso BET, que son cursos como técnicos o tecnólogos en Colombia, exigían un nivel de inglés y yo no sabía, o sea, no lo tenía realmente. Y a mí ya me pedían estar en Upper. mm, Era necesario estudiar otros 6 meses de inglés a ver si llegaba a Upper para poderme meter al BET. Yo hablé con mi agencia me dijeron, si usted ve que es lograble, solo estudiemos 6 meses más de inglés y inicias un BET. Mi BET duraba un año, pero en sí la visa salía como por 2 años. Mi última visa, que es la visa que estoy haciendo en este momento. Entonces, depende de uno. Yo dije, no, sí, yo puedo hacerlo en 6 meses. Yo voy a tratar de llegar a Upper como sea. Yo llegué, cuando uno llega a un colegio, lo primero que le hacen es un examen a ver qué nivel tienes. Y el nivel dura más o menos 3 meses para tú pasar. Yo sí o sí tenía ya que estar en intermedio para pasar a upper en mis siguientes 3 meses y así poder entrar al beta. Y claro, hice el examen y quedé en intermedio, pero si yo hubiera quedado en preintermedio, no hubiera podido lograr entrar al Claro, beta en el que estoy ahorita. Solo que llega un punto en el que en inglés también como que cansa y a veces como que sí, eso es quiero ver una verdad. película pero en español
porque se vuelve como un poco, otra vez, o Sí, sea, he conocido personas que me lo dicen. A mí especialmente no me pasó, pero sí varios de mis amigos que han estado en Australia me dicen después de un día entero solo escuchando inglés, solo intentando hablar en inglés, ya uno llega a la casa que no quiere saber del inglés. sí, no, sí, es que se vuelve un poco mamón y que también siento que tu mente se cansa. Claro, es un esfuerzo mental el Eh, intentar todo el tiempo y si tú estás traducir o pensar en trabajando, qué si se tú a está veces diciendo. no duermes bien, entonces, eh, nada, me salvó entrar a intermedio, entré a preintermedio y pasé preintermedio, entré a upper, pero mis semanas no alcanzaron para hacer el Big Test de upper. Probablemente, siendo sincero, yo creo que lo hubiera perdido. Ujú. Eran 10 semanas que tenía que haber estado en upper y yo llegué a la semana 8. O sea, hice la uno, la 2, la 3 hasta la 8. Y ahí se me acababa el inglés y ya iniciaba el BET como a los 15 días. Entonces, pues yo ¿Y estaba un poco en el asustado, BET como venga. te hacían algún examen para entrar o era un certificado Sí, de sí, sí. que ya habías terminado? El BET se llama Leadership and Management, es como liderazgo y gestión. Ujú. Pero para poder hacer ese curso en la escuela donde estoy, le hacían a uno un un examen general, a ver tú qué tanto sabes, porque tú tienes que ya tener conocimientos. Por ejemplo, yo que soy contador público, pues me podía ir por esa rama. Y adicional, pues tienes que tener un nivel de inglés entendible, y más porque yo estudio online mi curso. Entonces, sí o sí tenía que tener upper en inglés y me hicieron una prueba, no solo a mí en general, o sea, primero nos presentaron como hubo que ir presencialmente a las pruebas, a clase, nos hacían un examen general escrito con un computador y después ya tú pasabas a hablar con dos, tres personas que tenían ya una lista de varias preguntas y si fallabas 3 veces, te decían que necesitabas más inglés para Mm. poder hacer el curso. Tuve un problema que es algo que recomiendo mucho y es que cuando tú llegues acá, claro, tú al comienzo le pagas a la agencia y la agencia le paga a las escuelas, pero pasó el caso con una amiga que una agencia quebró y no le pagó a las Sí. escuelas y ellos tuvieron como 4 meses de receso y mejor dicho un montón de cosas. Entonces yo recomiendo pagar a la escuela y no a la Sí, agencia. hay agencias Resulta que pues, que funcionan diferente, pero también en mi experiencia siempre es mejor las agencias que te dicen, esta es la pagar cuenta de la escuela, págale allá directamente a ellos. Así te aseguras exacto, que yo sí. recomiendo pagar a la escuela porque a pesar de que ellos me ayudaron y todo, no me llegó el certificado. Mm. Entonces me llegó un correo que yo debía la última cuota. Y yo, no puede ser, yo he pagado todo. Claro, me tocó ir allá a averiguar y no, es que la cuota no se ha pagado, no sé qué, yo tenía los certificados de pago, todo. Entonces, claro, hablé con mi agencia y resulta que ellos sabían como, ellos como que manejan algo ahí entre sus cuentas y mi dinero y el de otra persona, o bueno, no sé qué, lo habían cogido como el tema de sus pagos, pero no lo habían reportado todavía, porque claro, se supone que ese curso se acaba como en 2 semanas, pero yo acabé 2 semanas antes porque yo pagué hasta ahí. Entonces, claro, a mí me iban a dar un certificado que todavía no había acabado. eh, y pues no habían hecho como las cuentas y todo eso. O sea, al fin y al cabo yo perdí mi primera semana del BET. Claro, yo fui a presentar los exámenes en el BET, entonces claro, fui a conocerlo cómo era la escuela, a descargar las apps, a descargar todo. Me hicieron el examen de inglés y con el primero no, pucha, era un australiano que no le entendía un carajo y también estaba muy nervioso, ¿sabes? Bueno, Entonces claro. él me dijo que no, que yo no pasaba. Y la segunda entrevista fue con una asiática y la asiática fue muy, o sea, ella no me preguntó cosas de las que ya tenían ahí escritas porque eran cosas también muy normales. Entonces ella ya me preguntó que, hola, ¿cómo estás? Y cómo te llamas y dónde vives y hace cuánto llegaste y en qué trabajas y, o sea, muy, muy sencilla la conversación, pero fue muy fluida. Entonces ella me dijo, no, sí, tú estás perfecto. Yo, entonces, claro, eran tres entrevistadores y si perdías dos, pues no entrabas. Y el tercero era un indio. O no, era de Pakistán, algo así. Guau, qué Yo difícil. re asustado porque
Pucha, eso, el acento es difícil. Sí, sí, muy Claro, fuerte. primero me preguntó que por qué no le había respondido al primero, que qué había pasado con el primero. Entonces yo le dije que la verdad es que no le entendía, que hablaba demasiado rápido. Entonces él me dijo que en clases habían profesores que eran australianos, que tenía que tener eso en cuenta, que si yo no me sentía seguro con mi nivel de inglés, que me recomendaba estudiar más inglés. Entonces, claro, yo entendí las preguntas. Tal vez a veces entiendes, lo que falta es que te falta practicar un poco más el inglés, pero desde que tú te comprometas, entonces, claro, pase al beta. Resulta que la primera clase no me dejaba ingresar al archivo. Entonces, claro, me tocó llamar. Decía que para problemas o algo llamar. Entonces, claro, me tocó llamar. Ya fue hace como 6 meses que inicié a estudiar el BET. Antes que hacer una llamada en inglés y cosas así, no, 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 Claro, claro, jamás claro. era imposible. Y ya tener que llamar y, oye, es que no puedo entrar a la plataforma y esto, y poder explicar con alguien sin tener que verlo, sino ya con llamadas que se me hace mucho más difícil. Sí, total. Y sin tener que usar el celular ni nada, siento que el avance ha sido muy grande, que a veces yo decía, es que no estoy aprendiendo nada, siento que estudio, pero en algún momento se utiliza esa palabra, en algún momento tú dices, uff, Sí, sí, lo sé. todo lo que se pueda aprender en algún momento servirá. Y al final también la curva de aprendizaje es así, ¿no? Al principio es muy complicado arrancar y ya luego se pone un poco más fácil. Sí, y con la práctica pues uno lo va cogiendo, entonces claro, llega el punto en que, por ejemplo, el fin de semana pasado, una australiana con una francesa y con una chica de Tokio o algo así. Y ya Entonces, pues, ya te sientes que te defiendes. sí, ya no está de que usar el de traductor y jugábamos, por ejemplo, a adivinar la palabra, entonces tú te tienes que Ah, hacer entender cómo sea sin utilizar otras palabras, entonces eso genera mucho vocabulario, uno se siente como, uff, no, he avanzado un montón. bueno, Claro, qué bien. pero sí me pasó en que en algún punto yo decía, no, es que no, siento que no avanzo, siento que no aprendo, siento que Eso nos pasa a como todos, que sí. por más que estudie, entonces nada, hay que seguir, en algún momento vas a ver que sí, yo todavía tengo mucho que aprender, obviamente, pero todos los días se aprende algo nuevo, todos los días uno coge palabritas, todos los días si tú interactúas con la gente, vas a saber dónde están también tus errores. Bueno, ya llevamos un buen tiempito, entonces si quieres, cuéntame ahora en este momento en que estás estudiando el BED, trabajando también, y no sé hasta cuándo tienes visa y un poco cuáles son los planes cuando se te va a acabar la visa que tienes ahora. Bueno, yo estudio hasta mayo y mi visa vence en julio. Eh, por ahora estoy enfocado en aprender realmente. Siento que mi curso no es de lo mejor, porque claro, yo ya manejaba un poco el tema, entonces siento que hay cosas que son muy básicas, pero me ayudan para mejorar mi inglés, entonces como que Sí. Al final es muy pasa bueno un por poco ese lado. con este tipo de cursos, los certificados y los BEDS, porque yo hice uno también, que como muchas personas los cogen o los cogemos, porque yo lo hice en su momento, para alargar la visa. Para alargar tiempo. Entonces también la exigencia y la profundidad de lo que se aprende no es mucho, pero siempre, bueno, el inglés sí que se sigue mejorando y al final de algo Ujú. te servirá también tener el certificado. Sigo haciendo cleaner y a pesar de que muchos digan después de 2, ya casi 3 años acá, seguir haciendo cleaner, eh, hay gente que a los 6 meses ya está trabajando como mesero, ya después empiezan a trabajar en ventas y está muy bien, digamos que cada quien tiene Sí, al final cada historia es su... diferente. Sí, yo siento que a pesar de que cleaner no era el ideal que yo quería, yo veo en cleaner una gran oportunidad para crecer porque me ha ido muy bien y Mm, llega un punto en el que a veces ya es demasiado trabajo, me ha pasado, entonces ya empiezo a enviar gente. mm. Y entonces, claro, yo soy contador, empecé a ver, ahorita estoy estudiando liderazgo y gestión, entonces uno empieza a enfocarse como en eso, listo, puedo estar haciendo cleaner, pero puedo enfocarme en eso, entonces quiero, me toca asesorarme bien porque mi visa es muy corta ahorita ya para julio,
Lo bueno es que mi curso se puede alargar un poco más, un año más, para algo más. Digamos que estoy haciendo un técnico y se puede hacer el tecnólogo, Ujú. entonces lo puedo alargar un año más mi curso. Eh, Tengo planes de montar mi propia empresa de cleaner, porque también me ha pasado que yo estoy limpiando un apartamento o algo y me llegan personas, discúlpame, es que necesitamos limpiar algo, pero tú tienes facturación, tú eres una empresa, pagas seguros. Entonces, claro, yo trabajo por prestación de servicios, pero no pago un seguro, no tengo una empresa creada, constituida como tal. Entonces siento que hay una gran oportunidad. Y si además te permite quedarte más tiempo en Australia, renovar la visa, pues estaría muy bueno. Exacto. Entonces mis planes es en estos días asesorarme para crear mi propia compañía de aseo. Entonces ese es un proyecto que tengo a corto plazo, y para eso pues me va a tocar renovar mi estudio por un año más. Eh, Realmente, siéndote sincero, no sé si quiero quedarme en Australia, por lo menos para vivir una vida Ujú. acá. Siento que es demasiado lejos, la familia me hace mucha falta, eh, pero en calidad de vida es demasiado, demasiado buena, por lo menos uno se siente tranquilo. Sí, es verdad. Entonces, Esa es la mi proyecto a decisión, largo, esa es la pregunta que todos nos hacemos cuando estamos allá. La calidad de vida es muy buena, la economía es buena, pero lo lejos que está, las dificultades que pone el gobierno australiano pues, para quedarse definitivamente. Pero es sí, difícil. es un balance, es la decisión que hay que tomar. Entonces, si la pregunta es a largo plazo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Pucha, es algo que todavía estoy, es algo que todavía estoy pensando. En general, para resumirla, hasta ahora la experiencia australiana te ha gustado, estás contento y no te arrepientes de haberte ido a Australia. Sí, no me arrepiento para nada. Uno conoce muchas cosas y aprende de muchas culturas, no solo de inglés, sino a vivir muchas cosas. Mm, es verdad. Siento que es un país de muchas, muchas comodidades. Me ha gustado muchísimo. Ha valido la pena todo el tiempo que he estado acá, a pesar de los sacrificios que uno hace, por ejemplo, Navidades, Año Nuevo, uno que es muy familiar, que Sí. estar con la familia, las fiestas, todo eso, aquí no es muy parecido. Aquí, con decirte que yo adorné mi arbolito de Navidad, puse luces afuera de la casa, que es algo muy común en Colombia, y creo que alrededor de 3, 4 cuadras aquí derecho, habemos 2 casas con luces, Ca- y en todo diciembre fue así. Y Entonces será, es y será algo otro que colombiano el de la otra casa también, seguramente. probablemente. Entonces, es algo que tienes que tener en cuenta antes de emigrar, y es que en algún momento te vas a sentir solo. Pasa, puedes tener amigos, pero te vas a sentir solo. Eh, Vas a sentir que no estás aprendiendo, que no estás avanzando, pero, pero son épocas, son temporadas, nada, ha valido la pena cada segundo, cada minuto y cada año ya que he estado Bueno, acá. bueno, pues me alegra, Eh, Carlos. Yo creo que así podemos terminar. Sí, no, de todas maneras, muchas gracias por este tiempo. Para cerrar, cualquiera que quieran salir del país, yo se lo recomendaría demasiado. Háganlo por la experiencia, no importa que al fin y al cabo no a todos nos va igual. Yo pude salir de deudas, de pronto alguien va a devolverse con deudas y es normal, porque puede pasar, pero se llevan experiencias, llevan culturas, se conocen otro tipo de gente, personas de lugares, que el dinero no compra eso. Sí, total, Entonces, total. mi recomendación es, si pueden salir del país, lo recomiendo.